Kim el tercer libro de la antología de Madre Verdadera, y nos encontramos en la página 172 del libro de Chonergok Información. Entonces, el subtítulo de hoy es La estrategia de Dios para la rendición natural de Satanás. ¿Cuál es el objetivo final de Satanás? Detrás de la historia de la lucha entre el bien y el mal, desde que la caída de nuestros primeros antepasados inició este conflicto, Satanás ha puesto sus ojos en Dios. Dios es eterno, incambiable, absoluto y único. Y el estándar del ideal que ha mantenido desde el principio de la creación también debe tener estas cualidades. Si le preguntan a Dios directamente, creo que confirmará lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede Dios responder cuando Satanás le dice a Dios: Dios, cuando me hiciste un arcángel al principio, ¿estabas actuando con un amor por mí que era temporal o eterno? Creo que Dios dirá que hizo al arcángel con un amor que era eterno. Si dijera que su amor es temporal, eso lo convertiría en un Dios transitorio. Si Dios no mantuviera el estándar de amar al arcángel eternamente, llegará un momento en el que ya no podrá ejercer su autoridad como Dios con respecto al ángel. Entonces, no importa cuánto se oponga Satanás a Dios. Si no tiene otra opción, Dios no tiene otra opción que mantener una postura de amor hacia Satanás. Satanás le dice a Dios: me convertí en un monstruo malvado como resultado de la caída. Sin embargo, tú y la gente buena no pueden usar métodos similares a los míos, ¿verdad? Puede que me guste pelear, pero se supone que tú no debes disfrutar de la lucha. Incluso cuando recibes un golpe tienes que aguantar, ¿no es así? Dios tiene que estar de acuerdo con él porque, de hecho, la filosofía de Dios es de no resistencia. ¿Por qué es así? Porque hasta que el mundo del ideal celestial se manifieste en la tierra, Dios tiene que amar al arcángel. Satanás, Dios tiene que amar al arcángel Satanás, sin importar las circunstancias. No importa cuántos problemas cause Satanás. Dios no puede castigarlo o detenerlo. Tiene que establecer la condición de haber amado a Satanás sin importar lo que haga. Dios solo puede tener una victoria completa cuando Satanás se confiese al decir: tú eres verdaderamente un Dios que me ama, me rindo ante ti. Este es el problema. Debido a esto, Dios está en la posición de ser atado por Satanás. Dado que el principal camino de la providencia y la restauración es que Dios haga que Satanás se rinda amándolo, nosotros, que somos sus hijos, tenemos que seguir este mismo camino. No importa si somos perseguidos y abusados y considerados por todos en el mundo como enemigos. Nosotros, que somos hijos de Dios, debemos establecer la condición de haber amado a los que se nos oponen. Desde esta perspectiva, hay una asombrosa verdad en las enseñanzas de Dios: ama a tu enemigo. De hecho, esta es una de las estrategias de Dios en su batalla contra el mal. Estas palabras suenan simples. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que marcan la línea divisoria entre la victoria y la derrota en la batalla entre Dios y Satanás. Si Dios adoptara una filosofía de mirar a Satanás como su enemigo y buscara venganza contra él, entonces Dios nunca podría estar en la cima de la victoria. Así, Dios dice: ama a tu enemigo y persigue una estrategia de amor. Las palabras ama a tu enemigo son la culminación de las enseñanzas de Jesús. Es notable que Jesús, el unigénito de Dios, se puso de pie ante Satanás y oró por él, a pesar de que Satanás estaba tratando de matarlo. Si Jesús, mientras estaba colgado, muriendo en la cruz, hubiera sentido malicia hacia sus enemigos, la providencia de Dios habría sufrido un severo revés. Jesús superó la muerte con un corazón dispuesto a amar a sus enemigos y con una oración de bendición para ellos. Es por eso que Satanás se rindió en ese momento.
Aquí es donde uno obtiene la calificación para ser el Hijo eterno de Dios. Incluso Satanás reconoce esta calificación y da su firma de aprobación. Ustedes también podrán pararse y decir, escucha, Satanás, ¿no soy sin dudas hijos de Dios? Y Satanás responderá, sí, eso es correcto. Debemos comportarnos de tal manera que cuando le digamos a Satanás, no tienes derecho a oponerte a mí y a la gente que vive como yo, cuando expandimos el reino de Dios de dominio amoroso, comenzando con el individuo y pasando a la familia, el clan, el pueblo, la nación y el mundo. La respuesta de Satanás será, ese es el principio, así que no puedo hacer nada al respecto. Es bajo estas condiciones que Dios ha perseguido la providencia centrado en la esfera cultural cristiana, ya sea que tengamos que sacrificar nuestras posesiones o incluso convertirnos en mártires. En medio de la sangrienta batalla debemos construir un movimiento que ame a Dios y a nuestros enemigos. Tenemos que construir este movimiento en nuestras familias, en nuestras sociedades y en nuestras naciones. El Imperio Romano persiguió severamente el cristianismo. Sin embargo, terminó rindiéndose ante el poder del amor de los cristianos por el país que era su enemigo. Así es como el cristianismo se convirtió en una religión mundial. Los cristianos encontraron el punto de partida del camino al cielo dentro del país que era su enemigo. Hoy en día los cristianos piensan en amar a las personas que son sus enemigos, pero eso no es suficiente. Tenemos que amar al país que es nuestro enemigo e incluso al mundo que es nuestro enemigo. El punto de partida en el camino al cielo está dentro del país de nuestro enemigo, a menos que hagamos de la tradición del amor verdadero nuestra base y sigamos adelante sobre esa base, no podremos establecer el reino de los cielos en la tierra. Establezcamos esta tradición. Nunca podrá haber una filosofía o enseñanza más grande que esta. Cuando Corea estaba bajo el dominio imperial japonés, los cuatro países providenciales, Corea, Japón, Alemania y Estados Unidos, eran enemigos. Dadas las circunstancias de la época, los japoneses y los coreanos eran enemigos. Los japoneses y los estadounidenses eran enemigos. Y los estadounidenses y los alemanes eran enemigos. Por eso el reverendo Moon llevó a japoneses y alemanes a Estados Unidos, su antiguo país enemigo, y les dio instrucciones para ayudar a revivir a Estados Unidos y evitar que cayera en la ruina. Él estaba practicando el amor, el camino del amor verdadero de Dios. Un poquitito más para concluir esta parte, ¿ok? El reverendo Moon enfatizó a los japoneses y alemanes que no podían establecer una nueva ideología capaz de llevar a la humanidad al nuevo mundo que Dios desea, a menos que establecieran la condición de amar a su antiguo enemigo, Estados Unidos, incluso más que a sus propias tierras natales. Así hizo un nuevo comienzo basado en una tradición de amor verdadero. La gente debe establecer una tradición de amar a los países que son enemigos de su propio país. Sin embargo, la única manera de establecer tal tradición histórica es con el amor verdadero de Dios. Necesitamos esta base si queremos construir el reino de los cielos en la tierra. En los días en que mi esposo estaba siendo humillado por el gobierno federal de los Estados Unidos e injustamente llevado ante un tribunal de justicia, su respuesta fue intensificar su esfuerzo por dar vida a Estados Unidos, al fundar un periódico conservador, The Washington Times, y una empresa de producción de medios. Recientemente, en su preocupación por el futuro de Rusia y China, después del colapso del cristianismo, también dispuso la publicación de decenas de manuales para apoyar generosamente los programas de educación del carácter para profesores y jóvenes. Muy bien, vamos a quedarnos aquí un ratito y vamos a pensar y reflexionar en las palabras que hemos escuchado. Ah, Así como dice la lectura en alguno de esos párrafos, dice, esta es la enseñanza más grande, más importante del mundo. En realidad, ¿cuántas personas han escuchado hablar así a un religioso, verdad? La,
definir claramente cuál es la estrategia de Dios con respecto a Satanás, ¿no? Satanás, por supuesto, se convirtió en un arcángel malo y él mismo lo sabe, como dice en la lectura. Satanás podría o tendría que eh, admitir que es un ser que se convirtió en un ser malvado, feo, ¿no? Pero la estrategia de Dios a lo largo de todo su tiempo ha sido amar siempre. Como Dios ama a toda su creación, no puede dejar de amarlo, incluso a Satanás, a su enemigo. Y esa es la única manera de poder resolver la situación, de poder convertir a Satanás, obtener su rendición voluntaria también. Lo mismo a él que a cualquier otra persona o organización o individuo en general que se oponga a Dios. Es el amor verdadero el que finalmente va a vencer el mal en realidad, ¿no? Entonces, todo eso está ejemplarizado, ¿verdad? En todas las historias bíblicas, pero mayormente puede ser mostrado en la propia vida de Jesús, ¿no? Jesús representa en su vida, en su muerte también, y en su existencia después, el más claro ejemplo de esta estrategia de amar al enemigo. Ahora, pensando en todas las cosas que han pasado con el padre también y madre en su vida, ellos también han mostrado esa misma filosofía, ¿no? Ah, no hay otra manera, como representante de Dios, no hay otra manera para vencer a Satanás que seguir amándolo. No se puede odiar al enemigo, no se puede querer su destrucción total porque sí, nada más, ¿verdad? Sino que tiene que continuar amándolo porque es la única manera de hacerlo, de vencerlo. Esto se dio en la práctica con el acercamiento a Gorbachev, que representaba la nación comunista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tanto se opuso a nuestro movimiento también, y de Kim Il-sung y de sus hijos y nietos hasta ahora, ¿verdad? Lo que ha demostrado el padre y el movimiento en general es un acercamiento completo, amoroso hacia estos enemigos. Y ahora mismo, pasando por la crisis en la que se encuentra la República de Corea del Sur también, la actitud de madre es la actitud también de un profundo amor, de un amor incondicional en medio de todas las equivocaciones que puede cometer un gobierno particular. Quizás ustedes van a escuchar de toda la crisis que está ocurriendo, la crisis política en Corea del Sur, y también de cómo esta crisis quiere involucrar también a nuestra propia iglesia, a la propia madre y a algunos hermanos, y ya han pasado cosas que tienen que ver con una actitud irrespetuosa del nuevo gobierno de Corea con respecto a nuestro movimiento y a Madre mismo, después de todo lo que Madre y el movimiento han hecho y siguen haciendo por Corea del Sur. Entonces, vamos a pensar en esto. Vamos a orar también para que Satanás pueda ser vencido en todos los campos, en todas las áreas, y que particularmente ahora este amor pueda disolver también todos los problemas que ocurren en Corea del Sur mismo y en diferentes otros países del mundo. Por ahora voy a pararme aquí yo mismo, y si ustedes quieren, por favor, hacer una reflexión adicional, algunas historias, alguna cosa que les recuerde esta lectura, por favor, adelante. ¿A quién le gustaría hacer una reflexión?